Mi nombre es Humberto Loya. Hoy, a mis 58 años, soy poco más que un fantasma, un eco en un expediente clasificado. Durante 12 años, que se sintieron como una eternidad, fui la sombra legal del cártel de Sinaloa. No era un sicario, no portaba un arma. Mi arsenal eran los códigos, las lagunas legales, las debilidades del sistema que juré defender. Fui el arquitecto de sus laberintos de papel, el alquimista que convertía el dinero manchado de sangre en activos legítimos, el hombre que convertía lo ilegal en plausible. Hoy les hablo desde un lugar que no existe en ningún mapa. Una caja de concreto y silencio dentro del programa de testigos protegidos de los Estados Unidos. He decidido romper el último y más sagrado de mis juramentos, el silencio. Lo que están a punto de escuchar no es una de esas teorías de conspiración que se susurran en cafés o se gritan en Internet. Es el testimonio jurado. La memoria de un hombre que estuvo en la sala cuando se torció el destino de un país. Todo lo que creen saber sobre la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán es una mentira. Una obra de teatro barata. Una cortina de humo magistralmente fabricada para el consumo público. No se escapó en un carrito de lavandería. Esa es una anécdota ridícula para ocultar una verdad monstruosa. Fue una operación de extracción de alto nivel, una entrega controlada, una decisión de Estado. Y la orden. La llave maestra que abrió las puertas de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco esa noche del 19 de enero de 2001, no vino de ningún capo en la sierra. Vino con el sello del águila y la serpiente. Vino directamente de Los Pinos. Fue una orden expresa del presidente de la República. Ustedes, con toda razón, se preguntarán cómo un hombre como yo, un abogado con un futuro que parecía pavimentado de oro, graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, termina susurrando los secretos más oscuros de su patria en un cuarto esterilizado en suelo extranjero. La respuesta no tiene la épica de una tragedia griega. Es mucho más simple y patética. Todo empezó no con avaricia, sino con soberbia, el pecado favorito del diablo. Y con una derrota que me partió el alma. A finales de los 90, yo era la estrella ascendente del despacho Vega, Rulfo y Asociados, uno de los más prestigiosos y despiadados de la Ciudad de México. Me creía intocable, un gladiador de la ley, capaz de encontrar la lógica en el caos y la victoria en la derrota. Gané casos que otros daban por perdidos, defendía corporaciones de demandas multimillonarias, me movía por los juzgados federales como si fueran el jardín de mi casa. La soberbia era mi combustible. Hasta que me asignaron el caso de mi vida, o más bien, de mi muerte profesional. La defensa de un empresario textilero, un hombre llamado Ricardo Morales, acusado de un fraude fiscal masivo y lavado de dinero. Era un caso enrevesado, con implicaciones políticas que salpicaban a un par de secretarías. Me sumergí en él. Durante 6 meses, mi vida fueron expedientes, amparos y noches en vela alimentadas por café y arrogancia. Creí tenerlo ganado. Había encontrado una docena de fallas en el procedimiento de la fiscalía. Estaba listo para mi estocada final, y perdí. Pero no solo perdí el caso. Me aniquilaron. El fiscal, un hombre llamado Fausto Corona, un perro de presa del sistema con más conexiones que escrúpulos, jugó sucio. Sabiendo que lo tenía acorralado en lo legal, filtró a la prensa documentos editados de mis propias notas, sacados de contexto, que me hacían parecer no el abogado de Morales, sino su cómplice. El titular de la mañana siguiente me condenó. ¿El abogado del diablo? Mi despacho, esa familia de tiburones que tanto aplaudió mis victorias,
No dudó un segundo en sacrificarme para salvar su reputación. Me despidieron de forma fulminante, con una nota escueta y un cheque que se sintió como una limosna. De un día para otro, mi nombre era veneno en el mundo legal de México. Nadie me contrataba. Las puertas se cerraban en mi cara. Las deudas, producto de un estilo de vida que ya no podía sostener, empezaron a acumularse como buitres. El banco me quitó el Mercedes. Tuve que vender mi departamento en Las Lomas. La soberbia se pudrió y se convirtió en desesperación. Una tarde gris y lluviosa, estaba sentado en el Sanborns de los Azulejos, un lugar donde solía cerrar tratos millonarios, y ahora apenas podía pagar un café. Se me acercó un hombre. No era el típico pistolero de las películas. Vestía un traje Segna impecable. Un reloj Patek Philippe asomaba discretamente en su muñeca, pero sus ojos tenían esa dureza quieta, esa calma peligrosa que no se aprende en las escuelas de negocios. Se sentó sin pedir permiso. «Licenciado Loya», dijo con un acento norteño apenas perceptible. «Mi nombre es irrelevante. Represento a un grupo de empresarios de Sinaloa, hombres de campo, gente de trabajo». Hizo una pausa. Me estudió. «Hemos seguido su carrera. Lo que le hizo el fiscal Corona y sus antiguos socios fue una cochinada. Usted es un león y lo echaron a pelear con hienas. Admiramos su creatividad legal». Sacó una tarjeta en blanco, con solo un número de teléfono. «Mis patrones creen que un hombre de su talento no debería estar desperdiciándose. Le ofrecen duplicar su mejor salario anual, libre de polvo y paja, solo por una asesoría inicial. Piénselo». Sabía perfectamente quiénes eran esos empresarios de Sinaloa. El miedo me heló la sangre, un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Pero la humillación de mi fracaso, la imagen del fiscal Corona sonriendo en televisión, el desprecio en los ojos de mis excolegas, esa rabia ardía más que el miedo. Acepté. No fue por necesidad, no del todo. Fue por venganza. El sistema que juré defender me había masticado y escupido. Y el diablo, cuando te ofrece la mano, no lo hace con cuernos y un tridente. Lo hace con un traje a la medida, un reloj suizo y una promesa de respeto. El respeto que el mundo me había arrebatado. Esa fue mi puerta de entrada al infierno, y la crucé sin mirar atrás. Mi primer encargo no fue lavar dinero ni defender a un sicario con las manos manchadas de sangre. Fue algo mucho más sutil, más elegante y, a su manera, infinitamente más perverso. Me pusieron a prueba. Me volaron a Culiacán en un jet privado. Una experiencia que ya casi había olvidado. Me instalaron en una oficina en el último piso de un edificio de cristal y acero, con vista a toda la ciudad. Parecía la sede de una corporación multinacional, pero la tensión en el aire era distinta. Me presentaron el caso. Debía encontrar una forma legal, inexpugnable, de detener la extradición a Estados Unidos de un lugarteniente de nivel medio. Un hombre llamado Javier Torres Félix, alias el JT o el Cholo. Era un caso considerado perdido por una docena de abogados antes que yo. Las pruebas de la DEA eran abrumadoras. Grabaciones, testigos, rutas, fechas. El tratado de extradición entre México y Estados Unidos era, en apariencia, un muro de concreto. El gobierno mexicano, presionado por Washington, aceleraba el proceso para colgarse una medalla. Mis nuevos patrones fueron claros. No me amenazaron, no era su estilo. Uno de ellos, un hombre mayor de voz rasposa, simplemente me dijo: «Licenciado, todos los abogados nos dicen que es imposible.
Nosotros no creemos en lo imposible. Creemos en el talento. No nos decepcione. La última frase no fue una petición, fue una advertencia. Pasé 3 semanas encerrado en esa jaula de oro. Dormía 4 horas al día. Me traían comida gourmet que apenas probaba. Tenía a mi disposición un equipo de jóvenes abogados y asistentes que obedecían mis órdenes con una eficiencia aterradora. Me sumergí en un mar de papel. El tratado de extradición, sus protocolos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de ambos países, los informes de la detención. Sentía el peso del fracaso acechándome de nuevo. La sonrisa burlona del fiscal Corona en mi memoria. Era como intentar encontrar una grieta en una esfera de titanio. Estaba a punto de rendirme, de admitir que ellos habían apostado por el caballo equivocado. Y entonces, en la madrugada del día 23, la encontré. No era una grieta, era un cabello, un error microscópico, un detalle de procedimiento tan minúsculo que todos lo habían pasado por alto. Durante la detención del Cholo Torres, realizada por el ejército mexicano en una operación conjunta con la PGR, el informe oficial indicaba que le habían leído sus derechos después de haberlo interrogado preliminarmente en el lugar de la captura. Una violación flagrante al artículo 20 de la Constitución mexicana. Un detalle insignificante para un militar en medio de un operativo, pero para un abogado era oro puro. Construí toda mi estrategia alrededor de esa semilla envenenada. Argumenté que esa confesión inicial, obtenida ilegalmente, había contaminado todo el proceso subsecuente. Cada prueba, cada testimonio posterior, era fruto del árbol envenenado. Redacté un amparo de 200 páginas, una obra de arte de la retórica legal, citando precedentes desde 1950. En la audiencia, el fiscal federal, un hombrecillo engreído enviado desde la Ciudad de México, prácticamente se rió en mi cara. El juez, un hombre mayor y aparentemente severo, parecía impaciente, listo para desechar mi argumento. Pero cuando empecé a hablar, a desgranar mi tesis con una lógica fría e implacable, la sala quedó en silencio. Desmonté su caso, no atacando sus pruebas, sino el fundamento mismo sobre el que se sostenían. Demostré, con la ley en la mano, que el Estado había violado sus propias reglas y que la única forma de reparar esa violación era anular todo el proceso. Fue una carambola legal perfecta, un jaque mate inesperado. 3 meses después, tras una batalla legal que llegó hasta un tribunal colegiado, Javier El Cholo Torres, uno de los hombres más buscados por la DEA, caminaba libre por un tecnicismo que yo había desenterrado de las entrañas de la burocracia. Esa misma noche, me llevaron a una cena en una hacienda espectacular en las afueras de Culiacán. Había hombres armados con cuernos de chivo discretamente apostados en el perímetro. Pero adentro, el ambiente era de celebración. En la cabecera de una larga mesa de caoba, estaba sentado un hombre de aspecto campesino, de rostro sereno y mirada penetrante. Era Ismael El Mayo Zambada. No me gritó ni me dio palmadas en la espalda. Me sirvió personalmente un vaso de whisky de una botella que costaba más que mi antiguo coche. Me miró fijamente a los ojos. Un silencio que duró una eternidad. Y finalmente dijo con esa calma que aterraba: «Usted no es un abogado, licenciado. Los abogados leen leyes. Usted es un mago. Usted hace que las paredes desaparezcan, y nosotros necesitamos magos». Ese fue mi bautizo de fuego. Demostré que mi valor no residía en una pistola, sino en mi cerebro, en mi capacidad para torcer la realidad, para hacer que el sistema se devorara a sí mismo. A partir de esa noche,
Dejé de ser Humberto Loya, el abogado fracasado. Me convertí en el licenciado Sombra, el hombre que arreglaba lo irreparable. Mi verdadero despertar, el momento en que la venda cayó de mis ojos y entendí la escala real del juego, no fue en un rancho polvoriento de la sierra ni en medio de una balacera. Fue en la opulencia silenciosa y climatizada de la suite presidencial del Hotel Four Seasons en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Había pasado un año desde el caso del Cholo Torres. Mi reputación dentro de la organización era sólida. Me encargaba de la arquitectura financiera, de la creación de empresas fachada, del blindaje legal de los mandos. Un día, el señor Zambada me pidió que lo acompañara a una reunión importante en la capital. Póngase su mejor traje, licenciado. Va a conocer a gente de otro nivel, me dijo. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que íbamos a ver a un contacto corrupto de alto nivel. Quizá un general del Estado Mayor, un subprocurador, alguien así. La realidad superó cualquier fantasía. Subimos por el elevador privado. 2 hombres discretos pero armados nos esperaban en el pasillo. Entramos en la suite, un espacio más grande que mi antiguo departamento, con una vista espectacular del bosque de Chapultepec. Y allí, sentado en un sillón de piel, con un vaso de coñac en la mano y el humo de un puro cohiba flotando a su alrededor, estaba un hombre que yo solo había visto en televisión y en las portadas de los periódicos. Era uno de los secretarios de Estado más poderosos del gabinete presidencial. Un hombre cuya imagen pública era la de un cruzado incorruptible en la guerra contra el crimen organizado. Un pilar del nuevo gobierno de la alternancia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El señor Zambada, el capo legendario al que todos temían, el hombre que controlaba un imperio de miles de millones de dólares, se acercó a él con un respeto que rayaba en la sumisión. Señor secretario, a sus órdenes y a las del señor presidente, dijo con una leve inclinación de cabeza. El secretario sonrió, una sonrisa fría, de superioridad. Ismael, qué bueno que viniste. Tenemos que hablar del futuro del país. Lo que escuché esa tarde durante las siguientes 3 horas cambió mi percepción del mundo para siempre. No hablaron de kilos de cocaína, ni de rutas de trasiego, ni de sicarios. Hablaron de gobernabilidad, de estabilidad social, de contrapesos estratégicos, de seguridad nacional. El secretario, con la frialdad de un profesor de ciencias políticas de Harvard, explicó la tesis del gobierno. Miren, Ismael, dijo, dirigiéndose a Zambada pero mirándome a mí de vez en cuando, como evaluando al nuevo activo. El país es un caos. Tenemos a los Arellano Félix en Tijuana convirtiendo la frontera en un cementerio. Tenemos a los del Golfo y a sus nuevos perritos rabiosos, esos exmilitares que llaman Zetas, aterrorizando el noreste. Son carniceros, no empresarios. No tienen palabra, no respetan códigos, solo entienden la violencia por la violencia. Hizo una pausa para darle una calada a su puro. Ustedes, en cambio, la Federación, ustedes son distintos. Son un mal, sí, pero un mal organizado. Un mal necesario. Ustedes entienden de negocios. Generan empleos, aunque sean ilegales. Mantienen una cierta paz en sus territorios. A nosotros, al nuevo gobierno, no nos conviene el caos. Nos conviene un orden, aunque sea un orden clandestino. En esa reunión se pactaron cosas que harían temblar los cimientos de la República. Se extendió un mapa de México sobre la mesa de centro y, con un bolígrafo Montblanc, el secretario trazó líneas. Definió plazas que el Ejército y la Policía Federal descuidarían estratégicamente, permitiendo que la gente de Sinaloa se expandiera.
Se entregaron listas con nombres de comandantes de la Policía Judicial Federal y de generales del ejército que eran amigos y otros que eran hostiles y debían ser neutralizados o reubicados. Se discutió el flujo de precursores químicos desde China, que llegarían al puerto de Lázaro Cárdenas, como si se tratara de la importación de materias primas para una maquiladora. Se acordó que el cártel de Sinaloa actuaría como una fuerza de contención, una especie de brazo paramilitar no oficial del Estado, para calentar las plazas de sus rivales y justificar así la intervención militar del gobierno en esas zonas. Comprendí en ese instante que el narcotráfico, al menos el de Sinaloa, no era el enemigo del Estado. Era su socio clandestino, su herramienta de control más brutal y efectiva. El cártel no era un poder que desafiaba al gobierno, era un poder que operaba bajo su licencia, con su bendición. Y yo, Humberto Loya, el abogado caído en desgracia, era ahora el notario público de ese pacto con el diablo, un pacto firmado al más alto nivel imaginable. A partir de ese día, mi trabajo se transformó radicalmente. Ya no era solo un abogado defensor. Me convertí en un ministro de Relaciones Exteriores del inframundo, el traductor entre el lenguaje de la violencia de la sierra y el lenguaje del poder de los salones de la Ciudad de México. Mi función era dar una pátina de legalidad a las operaciones más oscuras, construir el andamiaje corporativo y jurídico que sostenía ese narcoestado de facto. Creé una red que llegó a tener más de 150 empresas fantasma, un laberinto corporativo diseñado para ser impenetrable. Teníamos constructoras que ganaban licitaciones públicas para construir carreteras por las que luego pasarían nuestros camiones. Teníamos empresas agropecuarias, exportadoras de aguacate y tomate a Estados Unidos, en cuyos cargamentos se escondía la mercancía. Teníamos agencias de aduanas, empresas de transporte, cadenas de casas de cambio. Cada empresa tenía una estructura legal perfecta. Pagaba sus impuestos, con dinero lavado, claro. Tenía empleados de verdad. Era una obra maestra del engaño. El dinero no solo se usaba para los lujos de los capos, se había convertido en el aceite que lubricaba la maquinaria política del país. Yo personalmente supervisé la financiación de campañas políticas, desde alcaldes de pequeños municipios hasta gobernadores y senadores. El método era sofisticado. No entregábamos maletas de efectivo como en las películas. Creábamos fideicomisos de inversión privada para el desarrollo de proyectos en sus estados. Nuestras constructoras hacían donaciones a través de triangulaciones complejas. Pagábamos encuestas falsas que favorecían a nuestros candidatos. Mi teléfono se convirtió en una línea directa al poder. ¿Necesitábamos que un cargamento de efedrina pasara por el puerto de Manzanillo sin ser inspeccionado? Una llamada a un subsecretario amigo y el contenedor era marcado con un código especial que significaba no revisar. ¿Un juez se ponía difícil con un amparo para liberar a un operador importante? Mi trabajo era investigarlo. Averiguaba sus debilidades. Deudas de juego en Las Vegas, una amante joven a la que mantenía en un departamento de lujo, un hijo adicto que necesitaba tratamiento caro en el extranjero. Y le hacíamos llegar un mensaje. A veces era una oferta generosa, como el pago de todas sus deudas. A veces era una amenaza sutil, una fotografía de su hija saliendo de la escuela. Siempre funcionaba. Me convertí en un experto en la corrupción del alma humana, en encontrar el precio de cada hombre. Una de las operaciones más surrealistas y audaces que coordiné fue la compra de un sistema de vigilancia de última generación, de fabricación israelí, para la Secretaría de Seguridad Pública de un estado clave del norte del país. Oficialmente,
era parte de la nueva estrategia tecnológica del gobierno en la guerra contra el narco. Se anunció con bombo y platillo. En realidad, el cártel pagó el 60% del costo del sistema, más de $20 millones, a través de una de mis empresas constructoras, que simuló ser una benefactora anónima, interesada en la seguridad del Estado. A cambio, la empresa israelí, cuyos directivos sabían perfectamente con quién trataban, nos instaló una puerta trasera en el software. Teníamos acceso en tiempo real a todas las cámaras de seguridad de la ciudad, a los micrófonos de las patrullas, al sistema de geolocalización de cada oficial. Veíamos y oíamos todo lo que ellos veían y oían. Era el zorro cuidando el gallinero, y yo había redactado el contrato de compra-venta y el acuerdo de confidencialidad. Pero el pináculo de mi carrera, el acto de magia más grande, peligroso y aterrador, estaba por llegar. A finales del año 2000, con el nuevo gobierno ya instalado, la presión de Estados Unidos por resultados concretos era inmensa. Necesitaban capturas, extradiciones. Pero al mismo tiempo, la estabilidad y el contrapeso que proveía el cártel de Sinaloa eran cruciales para la estrategia clandestina del gobierno. Fue entonces cuando, en otra de esas reuniones en la cumbre, en una casa de seguridad del gobierno en el desierto de los Leones, se planteó la idea que cambiaría la historia del narcotráfico en México. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, llevaba casi 8 años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Desde allí seguía operando, pero su liderazgo estaba mermado. Los otros cárteles, especialmente los Arellano Félix, estaban ganando terreno y eran cada vez más sanguinarios. La propuesta, articulada por el mismo secretario de Estado, fue de una audacia escalofriante. «Necesitamos a Guzmán afuera», dijo, con la misma frialdad con la que se discute una estrategia de mercado. «Lo necesitamos para que ponga orden en el gallinero, para que caliente las plazas de los Arellano y del Golfo. Una guerra frontal entre ustedes nos da a nosotros el pretexto perfecto para militarizar las zonas fronterizas, satisfacer a los gringos con un poco de espectáculo y, de paso, nos ayudan a eliminar a nuestros enemigos mutuos. Es un ganar-ganar». La idea no era facilitar una fuga, era ejecutar una liberación controlada, una extracción quirúrgica, una decisión de Estado. La planeación de la fuga de El Chapo fue la obra maestra de mi carrera en las sombras, mi tesis doctoral en el arte de la corrupción. Me asignaron la tarea de ser el coordinador general de la operación, el puente entre el poder político en la Ciudad de México, la jerarquía del cártel en Sinaloa y los elementos corruptos dentro del sistema penitenciario. Durante 2 meses, mi vida fue una paranoia constante. Un torbellino de reuniones clandestinas en moteles de carretera, llamadas encriptadas desde teléfonos satelitales y viajes relámpago en avionetas que despegaban de pistas clandestinas. Dormía con un arma bajo la almohada y con un maletín lleno de documentos falsos y dinero en efectivo siempre listo. La narrativa pública que se construiría después, la del carrito de lavandería, fue una genialidad de la desinformación. Una historia tan burda, tan tercermundista y simple, que resultaba perfectamente creíble para un público que ya estaba acostumbrado a la incompetencia de sus autoridades. Era el disfraz perfecto para ocultar una sinfonía de poder y precisión. La operación se dividió en 3 fases. Primero, el dinero, la lubricación. A través de mis estructuras financieras, movimos un estimado de $5 millones. No era para sobornar a unos cuantos guardias de bajo nivel, como se dijo. Era para comprar voluntades al más alto nivel.
Yo personalmente supervisé la negociación con el director del penal, un hombre ambicioso llamado Dámaso López, alias el licenciado. La reunión final fue en el sótano de un hotel de lujo en Guadalajara. No le entregué una maleta de efectivo, eso era de aficionados. Usando a mis abogados y notarios, le transferí la propiedad de 2 condominios de lujo en Cancún y una cartera de inversiones en las Islas Caimán, todo a nombre de una fundación controlada por su suegro. Fue una transacción impecable, legalmente blindada. Compramos al subdirector, a los jefes de turno y a una docena de custodios clave. Pero el dinero también fluyó hacia arriba, a ciertos mandos de la Policía Federal Preventiva y a un par de generales del ejército que tendrían la tarea de reaccionar lentamente una vez que se diera la alarma. Segundo, la logística interna, la coreografía de la extracción. Nos aseguramos de que la noche del 19 de enero, el personal de vigilancia en los módulos críticos, desde la celda de Guzmán hasta el último portón, fueran hombres de nuestra confianza, gente que llevaba años en la nómina del cártel. Se simularon fallas estratégicas en el sistema de circuito cerrado de televisión. Un técnico, accidentalmente, derramó café sobre una consola clave horas antes. Las cerraduras electrónicas de 7 puertas automáticas fueron desactivadas con un código maestro que nos proporcionó un ingeniero del Sistema Penitenciario Federal. Un hombre desesperado, cuya hija necesitaba un trasplante de riñón que nosotros, generosamente, financiamos en una clínica privada en Houston. Cada detalle fue planeado, incluso el clima. Elegimos una noche con pronóstico de lluvia para dificultar la visibilidad y cualquier posible persecución aérea. Tercero, la extracción. El verdadero plan no involucraba ningún carrito de lavandería. Esa era la historia de coartada para los guardias de bajo nivel que no estaban en el ajo. Esa noche, hubo un cambio de turno programado a las 20:30 horas. A las 20:45, Joaquín Guzmán, vestido con un uniforme de mantenimiento que le fue entregado por el propio subdirector del penal, simplemente se unió al grupo de personal de mantenimiento y custodios que salían. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una gorra y llevaba una caja de herramientas vacía. Pasó por 6 filtros de seguridad. En cada uno, el responsable ya tenía la orden directa de sus superiores de no realizar la revisión facial o corporal a ese grupo específico por razones de flujo operativo. El último portón, el que da al estacionamiento exterior, se abrió manualmente. Afuera no lo esperaba un coche robado o un taxi. Lo esperaba una camioneta Suburban blindada, de color negro, sin placas, pero que era propiedad de la Secretaría de Gobernación, conducida por un agente en activo de esa dependencia. Yo no estaba allí. Mi puesto de mando estaba a 3 kilómetros de distancia, en el asiento trasero de un Grand Marquis sin distintivos, con un teléfono satelital, un radio de alta frecuencia y un mapa detallado del penal. Tenía el estómago hecho un nudo. Recuerdo el sudor frío en mi nuca, el sabor metálico del miedo en mi boca. Cada segundo era una hora. A las 21:17 horas, recibí la comunicación por radio de uno de nuestros hombres apostados afuera. Usó la palabra clave. Solo dijo, jaque. Significaba que Guzmán estaba en el vehículo y en movimiento. Mi siguiente llamada, la más importante de mi vida, fue a un número privado y encriptado en la Ciudad de México. Me contestó la voz inconfundible, calmada y fría, del secretario de Estado. Le dije la frase convenida, la que habíamos ensayado 1000 veces. El águila ha dejado el nido. Repito, el águila ha dejado el nido. Hubo un silencio que me pareció eterno. Luego, su voz resonó en mi oído. Enterado, que la cacería comience y que Dios nos ampare a todos.
colgó. En ese preciso instante, entendí que yo no era un mago ni un genio. Era un simple peón, una pieza de ajedrez en un tablero inmenso, sacrificable, cuyo rey no vivía en la sierra de Sinaloa, sino en un palacio con un balcón que daba al zócalo de la capital. Después de la fuga, mi estatus dentro de la organización se disparó a la estratosfera. Dejé de ser un simple asesor legal de alto nivel para convertirme en un miembro del Consejo de Guerra, el consigliere de la cúpula. Me sentaba en la misma mesa que Zambada, que Guzmán, que los hermanos Beltrán Leiva. Mi opinión era requerida no solo en asuntos legales o financieros, sino también estratégicos. Traducía para ellos el lenguaje del poder político. Les ayudaba a anticipar los movimientos del gobierno, su socio enemigo. La guerra que el secretario había predicho se desató con una furia apocalíptica. El Chapo, libre y con el respaldo tácito del Estado, lanzó una ofensiva brutal para arrebatarle las plazas a los Arellano Félix en Tijuana y a Ociel Cárdenas en el noreste. Mi trabajo fue librar la guerra en otro frente. Mientras los sicarios ponían las balas, yo ponía las trampas legales. Usando información de inteligencia que nos filtraba el propio gobierno, armaba casos falsos contra los operadores financieros de los cárteles rivales. Congelaba sus cuentas bancarias a través de demandas mercantiles fraudulentas interpuestas por mis empresas fantasma. Usaba mis contactos en la judicatura para girar órdenes de aprehensión contra sus lugartenientes justo antes de una batalla importante por una plaza. Era una guerra sucia, librada con la misma brutalidad en las calles y en los tribunales. Vivía en una burbuja de poder y lujo. Tenía residencias en varias ciudades, viajaba en jets privados. Mi cuenta bancaria en el extranjero crecía exponencialmente. Pero con el poder vino un peligro existencial. Me había convertido en un archivo andante, una de las poquísimas personas vivas que conocía toda la verdad sobre el pacto entre el cártel y el gobierno. Era el eslabón que unía a dos mundos que públicamente se declaraban la guerra. Mi cabeza tenía un precio incalculable, tanto para los enemigos del cártel como, y esto era lo más aterrador, para mis socios en el gobierno. Si yo hablaba, caía el castillo de naipes. La paranoia se convirtió en mi sombra permanente. No confiaba en nadie. Cambiaba de rutas para ir a los mismos lugares. Mis coches estaban blindados. Tenía un equipo de escoltas formado por exmilitares de élite. Pero sabía que ninguna precaución era suficiente contra una traición al más alto nivel. Empecé a ver amenazas en todas partes. Una mirada demasiado larga de un desconocido. Un coche que parecía seguirme por más de 2 calles. El punto de inflexión. El momento exacto en que supe que mi tiempo se había acabado. Llegó casi 2 años después de la fuga. El gobierno, para mantener las apariencias ante una DEA cada vez más escéptica y furiosa, necesitaba mostrar resultados y encontrar culpables por la vergonzosa fuga de Puente Grande. Necesitaban un chivo expiatorio. El secretario me citó a una reunión urgente en un rancho en el Estado de México. Fui solo, como me lo pidió. La atmósfera era helada. Estaba él y 2 hombres del servicio de inteligencia. Sin rodeos, me dijo que la presión era insostenible. Humberto, tenemos que sacrificar algunas piezas para salvar al rey, dijo, mirándome sin parpadear. El director del penal, López, va a caer. Ya lo tenemos negociado. Le daremos una sentencia corta y cómoda. También caerán algunos comandantes. Pero los gringos quieren más. Quieren al cerebro de la operación. En ese momento, entendí que me estaba ofreciendo como tributo. La mirada que me lanzó no fue de amenaza, fue de lástima. Era una simple decisión de negocios.
Pero el golpe final, la confirmación de que la trampa se había cerrado, vino desde dentro, desde mi propia familia. Una tarde, recibí una llamada de un hombre apodado El 20, uno de los jefes de seguridad personal de Guzmán. Era un hombre al que yo había sacado de un problema legal gravísimo años antes, un hombre que me debía una. Me citó en la parte trasera de una iglesia en Coyoacán. Estaba pálido, nervioso. Licenciado, con todo el respeto y el aprecio que le tengo, tiene que desaparecer. Ya. Anoche hubo una junta de los señores con la gente de México. Su nombre se puso en la mesa. Usted sabe demasiado. Ya no es un activo, es un riesgo para la gobernabilidad. La orden ya está dada. Me explicó que el plan era matarme en un falso enfrentamiento, hacerlo parecer un ajuste de cuentas del cártel del Golfo. Tenía, a lo mucho, 24 horas. En ese instante, todo el lujo, el poder, los trajes caros y el respeto se desvanecieron como humo. Solo quedó un miedo puro, animal, el miedo de una presa que escucha el chasquido de la trampa. Era un hombre sentenciado a muerte por los dos amos a los que había servido con una lealtad perruna, el crimen organizado y el gobierno mexicano. Mi escape no fue una escena de película de acción. Fue la huida patética y desesperada de una rata acorralada. No hubo tiroteos ni persecuciones a alta velocidad. Fue una carrera silenciosa contra el tiempo y la traición. Al llegar a mi casa, una fortaleza en el Pedregal, supe que ya no era un refugio, sino una jaula. Le dije a mi equipo de seguridad que me iba a un viaje de fin de semana a Valle de Bravo. Una mentira para ganar tiempo. Tomé un maletín que siempre tenía listo. Mi póliza de vida. Contenía unos $200,000 en efectivo, varios pasaportes falsos con diferentes identidades y, lo más importante, un disco duro encriptado. Durante años, paranoico como era, había estado guardando copias de todo. Documentos, correos electrónicos, grabaciones de llamadas, números de cuentas bancarias en paraísos fiscales, registros de transacciones. Era mi única arma, mi única moneda de cambio. Abandoné mi coche blindado a unas calles de distancia y tomé un taxi. Conduje toda la noche, sin un rumbo fijo, cambiando de coche 3 veces, usando los protocolos de contrainteligencia que yo mismo había diseñado para los operadores del cártel. Me moví hacia el oeste, hacia la nada. Sabía que no podía confiar en nadie en México. Cualquier policía me entregaría, los militares me matarían en el acto bajo la ley fuga. Mis antiguos socios tenían ojos y oídos en todas partes. Solo había una opción, la más arriesgada, la más irónica de todas. Entregarme a los únicos que el poder de mis antiguos amos no podía controlar por completo. Los estadounidenses. El enemigo de mi enemigo. Llegué a Tijuana 2 días después, exhausto, barbudo, con la ropa sucia. Parecía un fantasma. Me escondí en un hotelucho de mala muerte en la zona norte, un lugar tan sórdido que nadie buscaría a un hombre como yo allí. Desde la ventana veía el muro fronterizo, una línea oxidada que separaba mi muerte de una remota posibilidad de vida. Durante 2 días me quedé en ese cuarto, comiendo galletas y bebiendo agua, viendo mi rostro en las noticias. Me reportaban como desaparecido, presuntamente secuestrado por un grupo rival. Era la coartada perfecta para mi asesinato. Usando un teléfono desechable que compré en un puesto callejero, hice la llamada más difícil de mi vida. Llamé al número general del Consulado de Estados Unidos en Tijuana. Tras una odisea burocrática, logré que me comunicaran con la oficina del agregado de la DEA. Cuando un agente con voz hastiada me contestó,
Le dije, con la voz quebrada por el miedo y el cansancio. No voy a dar mi nombre. Solo escuche con mucha atención. Yo fui el abogado principal del cártel de Sinaloa. Yo coordiné la logística financiera y legal de la primera fuga de El Chapo Guzmán. Y tengo pruebas irrefutables de que fue una operación ordenada por el presidente de México a través de su secretario de Estado. Quiero un trato a cambio de todo lo que sé. Quiero entrar al programa de testigos protegidos. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Sabía que pensaban que era una trampa, un bromista o un loco. Tenía que darles algo, una prueba de mi valor. Para que vean que no miento, continué. Investiguen la cuenta número 74B881 del Banco del TEC en Nassau, Bahamas. Pertenece a una sociedad pantalla llamada Proyectos del Nuevo Siglo. En esa cuenta, hace 18 meses, se depositó una transferencia de $1.5 millones desde una empresa constructora mexicana. Ese fue el pago a un general del ejército mexicano por facilitar la no intervención de sus tropas la noche de la fuga. Tienen 24 horas para verificarlo. Después de eso, cambiaré de opinión y venderé esta información a los enemigos del cártel. Y créanme, ellos pagan mucho mejor y en efectivo. Colgué. Fueron las 24 horas más largas de mi vida. No dormí, no comí. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Esperaba el sonido de una puerta derribada por sicarios o por federales. A la mañana siguiente, a la hora exacta que les había dicho, sonó el teléfono desechable. Era el mismo agente. Su tono había cambiado. Ya no era de hastío, sino de una intensidad eléctrica. Estamos muy interesados en su propuesta. Le enviaremos instrucciones. No se mueva de donde está. La captura fue una rendición coreografiada en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial. 2 camionetas Ford Expedition sin insignias me cerraron el paso. Hombres rubios, altos, con chalecos tácticos y rifles de asalto, me sacaron de mi coche de alquiler. No me golpearon, no me gritaron. Fue profesional, frío, eficiente. Me pusieron una capucha negra sobre la cabeza. Me esposaron y me subieron a un vehículo. Lo siguiente que supe fue que estaba en un avión pequeño. El zumbido de los motores era lo único que rompía el silencio. Estaba volando hacia el norte, dejando atrás mi vida, mi nombre, mi país y mi alma. Y así llego al día de hoy. A este cuarto sin ventanas, a esta existencia anónima y suspendida en el tiempo. He pasado los últimos años de mi vida en un limbo, declarando durante miles de horas ante fiscales federales, agentes de la DEA, de la CIA, del FBI. He vaciado mi memoria. He dibujado organigramas. He entregado cada detalle, cada nombre, cada fecha, cada número de cuenta. Mi testimonio, mis pruebas, han servido para construir casos contra decenas de personas, para confiscar cientos de millones de dólares, para desmantelar redes de corrupción en ambos lados de la frontera. Pero los verdaderos arquitectos, los titiriteros, los hombres de traje y corbata que se sentaron a mi mesa en el Four Seasons, siguen impunes, protegidos por un sistema diseñado para que el poder real nunca rinda cuentas, para que siempre haya un chivo expiatorio que sacrificar. ¿Por qué hablo ahora, públicamente, arriesgándome a que un eco de mi voz llegue a los oídos equivocados y firme mi sentencia de muerte definitiva? Porque el silencio me está matando más rápido que cualquier bala. Porque veo las noticias y escucho a los mismos políticos, o a sus herederos, hablar de justicia, de soberanía y de Estado de Derecho. Y la hipocresía me quema por dentro. Me ahoga. Mi vida se acabó el día que acepté tomar ese café en el Sanborns. Cambié mi alma por una ilusión de poder y respeto,
Y el precio ha sido esta soledad perpetua, este no ser. No cuento esta historia para buscar perdón. Para gente como yo no hay redención. El infierno no es un lugar con fuego y demonios. Es un cuarto como este, donde solo tienes la compañía de tus recuerdos y tus traiciones. Lo cuento para que ustedes, los que viven en el mundo real, los que todavía tienen una vida que proteger, entiendan la verdadera naturaleza del monstruo. El narco no es el problema principal de México. Es el síntoma más visible y sangriento de una enfermedad mucho más profunda. Un estado podrido hasta la médula. Un matrimonio de conveniencia entre el poder político y el crimen organizado. Los monstruos que ven en las noticias. Los decapitadores. Los sicarios. Los capos con apodos de animales. Son solo los perros de casa. Los empleados del mes en una corporación mucho más grande y siniestra. Los verdaderos amos del circo visten trajes caros. Se educaron en el extranjero, dan discursos sobre valores y firman leyes con la misma mano con la que reciben sobornos. Si alguna vez la vida del crimen les parece atractiva, si el dinero fácil, los coches de lujo y el poder rápido los seducen, por favor, recuerden mi historia. Recuerden a este fantasma hablando desde una tumba de concreto. En este negocio no hay tronos, no hay legados. Solo hay celdas. Unas son de oro y están en mansiones amuralladas. Otras son de concreto y están bajo tierra. Pero al final, todas son celdas. Y de aquí, de este infierno que yo mismo ayudé a construir, les juro por lo que más quise en mi vida, que no hay salida.